Cervantes 2007, la patria es la lengua y la pertenencia no es a un lugar físico, sino a las palabras que nos permiten expresarnos y recordar quiénes somos y de dónde venimos. Pues esta tarde tenemos con nosotros a Óscar Perou y a Jesús García Cívico y vamos a hablar de el libro En la otra orilla y el nuevo libro de Jesús, Cinematografía. ¿Cómo es, Jesús? Sí, cinematografía del espíritu. Os dejo con él hoy. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Bienvenidos a la Casa de Patrais, que es un centro cultural independiente que el barrio es uno de los barrios más emblemáticos de Valencia, como es Patrais. Pues tengo mucho gusto y un gran honor de presentarles a nuestros invitados de hoy. Óscar Perou, escritor y periodista, nació en Buenos Aires y reside actualmente en Valencia. Ha publicado libros de cuentos en revistas de Argentina, España, Estados Unidos. Fue jefe de la sección cultural de la agencia EFE y como crítico de cine ha participado en jurados de festivales internacionales de todo el mundo. Ha dictado conferencias sobre literatura y cine actual en la Universidad de Chicago, en la Casa de América, ha tenido Círculo de Bellas Artes de Madrid, en lugares como Teherán, Isfahán, Lahore y Ankara. Es presidente de la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica y fue delegado de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, FIPRESI, en Madrid. Y aquí a mi lado está mi querido amigo Jesús García Cívico, licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía y doctor en Derecho. Es máster en Literatura Comparada y Crítica Cultural en 2017 por la Universidad de Valencia. Asimismo, colabora en revistas como Revista de Letras, Barcarola, Quimera, el HIP, El Estado Mental, Dirty Rock. Dirige el proyecto educativo La Norma y la Imagen sobre representaciones literarias y artísticas y reflexiones estéticas alrededor de la justicia, la sociedad y la política. Ha publicado ficciones Las Justas, La Condición Despistada, Solar Maldito, entre otros libros, y hoy tenemos la suerte de contar con este libro recién salido de la imprenta, que es Cinematografía del Espíritu. Entonces, tengo el placer de dejarlos con ellos para conversar sobre los temas que más nos interesan hoy en día, que son cine, literatura y la vida, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Casa de Patrais, muchas gracias a Carmen Pérez por acogernos y enhorabuena por las quintas jornadas literarias. Gracias a también amigo y escritor, también ahora con un libro con novedad literaria, Eloy Yagüe. Y creo que es un acierto el tema de estas jornadas, la escritura migrante, justo en un momento en el que los continuos y naturales desplazamientos de seres humanos pues, se encuentran en obstáculos ideológicos que pensábamos superados. Estaba pensando en policías migratorias y en lemas de partidos de extrema derecha que también considerábamos que ya formaban parte del pasado. Me encanta estar aquí con Óscar Perou y con un libro como En la otra orilla, porque justamente en todo el paratexto ya encaja perfectamente en el lema de estas jornadas. El lema, el título En la otra orilla, va más allá de la primera antología de relatos que se produjo en España de Óscar Perou, que con el nombre Al entrar en el río, una antología, sacó la ya extinta editorial Caníbal, dirigida entonces por Chimo Rochera y la colección por Pablo Pinavez y en la edición por mí mismo. Entonces nos encontramos con una serie de relatos que tenían como característica principal y sorprendente que formaban todo un continuum, una novela, una obra de la vida y de la complejidad y de las referencias culturales y de la forma de estar en el mundo de Óscar Perou, que en contexto de referencias literarias tenía resonancias de
desde Borges a Kafka, de Rudyard Kipling a Jung Bunyan, cuyo frontispicio sobre el progreso del peregrino ayudaba a entender el título de la obra. Pero el protagonista no entender esta jornada es Oscar, y yo te había pedido, Oscar, que comenzáramos con un relato que está contenido tanto en Al entrar en el río, la antología de 2017 de Caníbal, como en la más reciente de Contrabando, en La otra orilla, como en la antología que se ha publicado, creo que fue el año pasado, en Argentina, y que contiene, ya digo, toda esta serie de relatos breves, que no están publicados en una secuencia cronológica así estricta, pero que sí que al final tienen el misterioso efecto de dar cuenta de una, como si fuera una novela, ¿no? un texto largo. Ahí se contiene el cuento La conquista de España, y yo creo que es una buena manera, una manera interesante de presentarte a quien no pueda conocer. Este cuento es un periplo, pero quieres ya que entremos con él, que empecemos con la conquista de España. Es una forma de hablar de ti, de presentarte. Vale, bueno, muchas gracias. Yo la verdad que no me considero un inmigrante normal, por lo que contaré ahora. Yo llegué a España en septiembre del 76, después del golpe militar en Argentina, y llegué aquí sin conocer absolutamente a nadie, sin tener ningún pariente español, absolutamente con 2 o 3 contactos muy superficiales de gente que conocía a otra gente. Y entonces en la primera semana que estuve vi que era todo el mundo muy amable, pero no había ningún trabajo posible, ¿no? Entonces a la semana pregunté quién era la persona más poderosa en España a nivel de prensa, y me dijeron que era un tal Manuel Fraga Iribarne, que yo no sabía ni quién era ni conocía sus actividades casi criminales. Entonces busqué la guía de teléfonos y misteriosamente apareció él en una dirección, en una oficina en Cuatro Caminos. Después me enteré que él estaba en esa oficina preparando la candidatura, su candidatura para el proceso democrático que se abrió después de la muerte de Franco. Entonces lo fui a ver y bueno, entré, ya lo llamé por teléfono, entonces ahí apareció un primer malentendido porque dije soy un periodista argentino y la secretaria creyó que yo llamaba desde Argentina. Y entonces, bueno, me lo pasaron, le dije, mire, soy un periodista argentino y quiero hablar con usted un momento. Entonces me dijo, si viene dentro de menos de media hora, lo puedo atender porque después tengo que viajar a Bruselas. Bueno, la cuestión es que fui corriendo, me tomé un taxi, llegué y me empezó a hablar de que tenía parientes en Buenos Aires, que él estaba muy agradecido con Argentina, con los envíos de trigo, cuando en la época de Franco, bueno, todo un panegírico de eso. Y finalmente, con enorme perspicacia, me dijo, ¿pero usted qué quiere exactamente? Entonces yo le dije, yo quiero un trabajo. Entonces me dijo, bueno, me dice, es un poco difícil, pero espere. Entonces llama a la secretaria y le dice, llámelo a tal, a un hombre, ¿no? Entonces, mientras tanto, él mismo llamaba por teléfono a esa persona. Entonces lo atiende y empezó a insultarlo directamente. Entonces digo, ¿pero cómo le va a pedir luego algo para mí si lo está insultando? Y después me enteré que era un empleado de él, es decir, el encargado de prensa de su campaña. Lo que pasa es que al mismo tiempo era un personaje importante. Entonces me dice, bueno, le dice, ¿cuándo lo puedo recibir? Entonces, esta tarde a las 6. Entonces, esa tarde a las 6 voy a la agencia F
que era donde me dijo que fuera. Entonces me hacen pasar a un salón normal, al rato me hacen pasar a un salón un poco más lujoso, al rato a otro salón más lujoso todavía. Entonces pregunto, ¿quién es la persona esta? Entonces me dicen, es el presidente del directorio. Entonces digo, bueno, es mi oportunidad, porque después de oír cómo le insultaba, seguro que no se atreve a preguntarle si lo que yo le voy a decir es cierto o no. Entonces finalmente me atiende el hombre este y entonces me dice, bueno, mi amigo me dice, ¿qué puedo hacer por usted? Me dice, bueno, pues le dije, me dijo Manolo que usted me va a conseguir un trabajo. Entonces el hombre dice, bueno, no sé, dice, bueno, le digo, esos son problemas suyos. Le digo, a mí Manolo me dijo que usted iba a conseguir el trabajo. Entonces el tipo me dice, bueno, no sé, le di mis antecedentes, que yo tenía antecedentes porque había trabajado en 2 diarios importantes de Argentina, y me dice, bueno, dentro de una semana se reúne el directorio, y así que tendremos noticias. Entonces me fui y a la semana me dijeron, venga a las 6 de la tarde y hable con tal. Y el que era ese tal era el director internacional. Entonces entré y me dice, bueno, su horario es de 6 a 12 de la noche. Y ahí empecé a trabajar. Es decir, que a las 2 semanas de estar en España sin conocer a nadie, ya tenía un trabajo bastante bueno. Bueno, Óscar, ya estamos a punto de cerrar para dar paso a las intervenciones de los que nos acompañan esta tarde, que se han acercado hasta la casa de Patraix. Para los lectores que se encuentren con nuestros 2 volúmenes, antologías publicadas por editoriales distintas, no tenemos aquí la última versión en Argentina, pero yo creo que hay algunas constantes, corrígeme o añádeme alguna si me he quedado corto con ellas. La primera antología comenzaba con Máscaras de polvo, y ahí era fácil ver como la textura de estos relatos, los desplazamientos, máscaras venecianas, el cementerio de San Michele, en una galería subterránea, prácticamente en penumbra, un personaje, posiblemente tú, desplazado, también movido en el espacio, en el tiempo, el estupor, la perplejidad, el fingimiento, es otra constante de tus relatos. Un distanciamiento siempre divertido, irónico, no exento de una cierta melancolía ante la existencia. Me dejo algo más que van a encontrar los lectores que se acerquen a adentrar en la orilla o crear la nueva antología argentina. Bueno, yo creo que cada uno se encontrará con algo diferente. Espero que nadie se encuentre que todos se encuentren con lo mismo. Es decir, a algunos les gustará algún relato más que a otros. Lo que pasa es que yo creo que el libro tiene más sentido si se lee como una novela de relatos. Si se lee como si cada relato fuera un capítulo diferente. Aunque cada relato puede leerse independientemente, pero yo aconsejo leerlos todos juntos porque entonces eso da como una sensación de movimiento desde los 3 años hasta la mayoría de edad. Entonces, pienso eso, que ojalá que cada uno encuentre una cosa diferente. Bueno, pues damos por aquí cerrada la intervención de Óscar, pero podemos ahora abrir unas preguntas, cuestiones del público. ¿Te parece, Óscar? Sí, perfecto. Bueno, Detrás de la lluvia. Mi primer recuerdo es de cuando tenía unos 3 años, o un poco menos. Estaba subido en un sillón y miraba por la ventana unas flores que temblaban bajo la lluvia en el patio. También miraba las gotas que caían en el cristal y se deslizaban hacia abajo con cierta indecisión. Me interesaba la manera en cómo salpicaban en el borde de la ventana y la forma que adquirían al hacerlo. Las flores eran hortensias, de esos colores variados que van del azul al blanco sucio, pasando por el violáceo. Y mientras yo miraba las flores y la lluvia, detrás de mí oía unas conversaciones en voz baja entre mis padres y otras personas, pero no comprendía lo que decían.
Creo que me interesaba más lo que pasaba detrás que lo que estaba viendo. En ningún momento dejé de mirar por la ventana. Óscar, ¿cómo opera la memoria en una antología de relatos que no están ordenados cronológicamente? Bueno, exactamente como la memoria, que la memoria no es cronológica, ¿no? Es decir, uno se va acordando de cosas, de repente se acuerda de algo que pasó hace 5 minutos y después se acuerda de algo que pasó hace 40 años. Y lo ve como algo tan presente en un caso como en otro, ¿no? De ahí surge también una idea que tengo yo de que lo imaginario y lo real son muy parecidos, incluso hasta podría decir que es lo mismo. Y eso es lo que explica el libro, cuyo último nombre es Antes de llegar, o al entrar en el río, que está permanentemente yendo de un sitio para otro. Y hay cosas que son imaginarias, hay cosas que me imagino que son reales, hay cosas que son francamente irreales, como el caso del asalto a un banco o el caso del capitán en su casa, que son dos cuentos que no me pasaron a mí, o el revólver entre los dientes, que tampoco me pasó a mí, pero son cosas que yo me imagino, y entonces yo a esas cosas les doy el mismo valor que si fueran, bueno, el mismo valor no, pero porque sería un psicótico, pero le doy casi tanto valor como algo real. Y entonces para mí eso funciona así la memoria. Vamos a leer 2 relatos y a ver qué nos puedes decir acerca de ellos. Vale. Este se titula Chagall. Una de las varias veces que estuve en Praga, fui a una galería de arte o a un museo, no recuerdo. Me incliné sobre un cuadro de Chagall. Inadvertidamente, el abrigo que tenía en el brazo rozó la superficie de la pintura. Inmediatamente vino un guardia y me amonestó, agriamente, en checo, por mi descuido. Sin perder la calma, le dije a modo de disculpa, Krasnopolski. Suelo emplear esta palabra cuando me hablan en un idioma que no comprendo. El guardia sonrió ampliamente y exclamó, Polski, y me estrechó efusivamente la mano. Bueno, eso es porque yo esa palabra la inventé una vez que estuve un mes en Belgrado, que en la época que estuve yo, que vivía Tito, estaba unido todos los países, es decir, Serbia, Croacia, Montenegro, estaba todo unido, y apenas sabía nadie inglés y estaba todo escrito en caracteres cirílicos o en un idioma que no entendía para nada. Entonces descubrí que levantando la mano, por ejemplo, decía Krasnopolski y venía inmediatamente un camarero, o hacía así con la mano como si fuera firmando en el aire y me traían la cuenta, y yo decía Krasnopolski, movía la mano. Entonces era como una palabra que la decía en broma, pero me servía para comunicarme con la gente y tenía efecto y era así. Y entonces por eso pasó eso en ese lugar, que me acuerdo que subí por una escalera que parecía una casa, no parecía un museo, no sé qué era, un lugar raro que había en Praga. Bueno, pues ahora leo yo. Consejos para hablar por teléfono. Cuando 2 personas hablan por teléfono, deben hacerlo en la misma posición. Si uno está acostado, la otra persona debe estar acostada. Si uno está de pie, la otra persona de pie. Si uno está sentado, la otra también. De otra manera, las palabras se pueden distorsionar, cambiar su sentido, modificar su significado, lo que daría lugar a desagradables malentendidos e incómodos equívocos. Incómodos equívocos. Qué bueno, eso lo escribí en Madrid, creo, y lo escribí, no me acuerdo cuándo lo escribí,
Ni incluso me acuerdo si lo escribí yo. Así que... A ver si pones la fecha, te ayudamos. ¿Cómo se llama, Carmen? Consejos para hablar por teléfono. No, pero la fecha me da igual porque aunque diga la fecha que diga no tengo no me acuerdo para nada de... Pero es un buen consejo, ¿eh? Sí. Pero bueno, es un buen consejo, aparte de hablar por teléfono, para hablar cara a cara también. No, claro, para hablar también. Oye, el doctor inverosímil, ¿eh? De momento hacer nada. Bueno, pero el año que en la edición de contrabando, bajo cada relato, cifra el año de escritura, ¿verdad? Sí, en todos está el año. Bueno, pues para cerrar, ¿el título, Carmen, era? Consejos para hablar por teléfono. Para no dejar a los lectores sin ese dato. ¿Qué años abarcan los cuentos, Oscar, desde el primero al último? No me acuerdo tampoco. Y Desde 1972, supongo, hasta el 2017 o 18. Y el primer relato que acompañaba esta antología, que era Detrás de la lluvia, remite a un niño de 3, 4 años. ¿Y cuál es el momento ya de tu edad en que se refleja el último relato? Eso sí que nos lo puedes decir, ¿no? No, ese fue uno de los últimos que escribí. El que se remonta más atrás, ¿no? Sí, el primero es uno de los últimos que escribí. Gracias. Pues justamente el que ha leído Carmen, Consejos para hablar por teléfono, era de 2013. Ah, 2015. sí. Muy bien. Hemos terminado. Bueno, bien, ha salido bien. Antes 2007, la patria es la lengua y la pertenencia no es a un lugar físico, sino a las palabras que nos permiten expresarnos y recordar quiénes somos y de dónde venimos. Pues esta tarde tenemos con nosotros a Óscar Perou y a Jesús García Cívico y vamos a hablar de el libro En la otra orilla y el nuevo libro de Jesús, Cinematografía. ¿Cómo es, Jesús? Sí, cinematografía del espíritu. Muy bien, sí. Os dejo con él hoy. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Bienvenidos a la Casa de Patray, que es un centro cultural independiente que el barrio es uno de los barrios más emblemáticos de Valencia, como es Patray. Pues tengo mucho gusto y un gran honor de presentarles a nuestros invitados de hoy, Óscar Perou, escritor y periodista, nació en Buenos Aires y reside actualmente en Valencia. Ha publicado libros de cuentos en revistas de Argentina, España, Estados Unidos. Fue jefe de la sección cultural de la agencia EFE y como crítico de cine ha participado en jurados de festivales internacionales de todo el mundo. Ha dictado conferencias sobre literatura y cine actual en la Universidad de Chicago, en la Casa de América, ha tenido Círculo de Bellas Artes de Madrid, en lugares como Teherán, Isfahán, Lahore y Ankara. Es presidente de la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica y fue delegado de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica (IPRESI) en Madrid. Y aquí a mi lado está mi querido amigo Jesús García Cívico, licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía y doctor en Derecho. Es máster en Literatura Comparada y Crítica Cultural en 2017 por la Universidad de Valencia. Asimismo, colabora en revistas como Revista de Letras, Alcarola, Quimera, El HIP, El Estado Mental, Dirty Rock. Dirige el proyecto educativo La Norma y la Imagen sobre representaciones literarias y artísticas y reflexiones estéticas alrededor de la justicia, la sociedad y la política. Ha publicado ficciones Las Justas, La Condición Despistada, Solar Maldito, entre otros libros, y hoy tenemos la suerte de contar con este libro recién salido de la imprenta, que es Cinematografía del Espíritu. Entonces, tengo el placer de dejarlos con ellos para conversar sobre los temas que más nos interesan hoy en día, que son cine, literatura y la vida, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Casa de Patray, muchas gracias a Carmen Pérez por acogernos y enhorabuena por las quintas jornadas
literarias, gracias a también amigo y escritor, también ahora con un libro con novedad literaria, Eloy Yagüe. Y creo que es un acierto el tema de estas jornadas, la escritura migrante, justo en un momento en el que los continuos y naturales desplazamientos de seres humanos pues, se encuentran en obstáculos ideológicos que pensábamos superados. Estaba pensando en policías migratorias y en lemas de partidos de extrema derecha que también considerábamos que ya formaban parte del pasado. Me encanta estar aquí con Óscar Peiró y con un libro como En la otra orilla, porque justamente en todo el paratexto ya encaja perfectamente en el lema de esta jornada. El lema, el título En la otra orilla, va más allá de la primera antología de relatos que se publicó en España de Óscar Peiró, que con el nombre Al entrar en el río, una antología, sacó la ya extinta editorial Caníbal, dirigida entonces por Chimo Rochera y la corrección por Pablo Pinavez y la edición por mí mismo. Entonces nos encontramos con una serie de relatos que tenían como característica principal y sorprendente que formaban todo un continuum, una novela, una obra de la vida y de la perplejidad y de las referencias culturales y de la forma de estar en el mundo de Óscar Peiró, que en contexto de referencias literarias tenía resonancias desde Borges a Kafka, de Rudyard Kipling a Jung Bunyan, cuyo frontispicio sobre el progreso del peregrino ayudaba a entender el título de la obra. Pero el protagonista de entender esta jornada es Óscar, y yo te había pedido, Óscar, que comenzáramos con un relato que está contenido tanto en Al entrar en el río, la antología de 2017 de Caníbal, como en la más reciente de Contrabando, En la otra orilla, como en la antología que se ha publicado, creo que fue el año pasado, en Argentina, y que contiene, ya digo, toda esta serie de relatos breves, que no están publicados en una secuencia cronológica así estricta, pero que sí que al final tienen el misterioso efecto de dar cuenta de una, como si fuera una novela, ¿no? un texto largo. Ahí se contiene el cuento La conquista de España, y yo creo que es una buena manera, una manera interesante de presentarte a quien no pueda conocer. Este cuento es un periplo, pero quieres ya que entremos con él, que empecemos con la conquista de España, que es una forma de hablar de ti, de presentarte. Vale, bueno, muchas gracias. Yo la verdad que no me considero un inmigrante normal, por lo que contaré ahora. Yo llegué a España en septiembre del 76, después del golpe militar en Argentina, y llegué aquí sin conocer absolutamente a nadie, sin tener ningún pariente español, absolutamente con 2 o 3 contactos muy superficiales de gente que conocía a otra gente. Y entonces en la primera semana que estuve, vi que era todo el mundo muy amable, pero no había ningún trabajo posible, ¿no? Entonces, a la semana pregunté quién era la persona más poderosa en España a nivel de prensa, y me dijeron que era un tal Manuel Fraga Iribarne, que yo no sabía ni quién era ni conocía sus actividades casi criminales. Entonces busqué la guía de teléfonos y misteriosamente apareció él en una dirección, en una oficina en Cuatro Caminos. Después me enteré que él estaba en esa oficina preparando la candidatura, su candidatura para
el proceso democrático que se abrió después de la muerte de Franco. Entonces lo fui a ver y bueno, entré, ya lo llamé por teléfono, entonces ahí apareció un primer malentendido porque dije soy un periodista argentino y la secretaria creyó que yo llamaba desde Argentina. Y entonces, bueno, me lo pasaron, le dije, mire, soy un periodista argentino y quiero hablar con usted un momento. Entonces me dijo, si viene dentro de menos de media hora, lo puedo atender porque después tengo que viajar a Bruselas. Bueno, la cuestión es que fui corriendo, me tomé un taxi, llegué y me empezó a hablar de que tenía parientes en Buenos Aires, que él estaba muy agradecido con Argentina, con los envíos de trigo, cuando en la época de Franco, bueno, todo un panegírico de eso. Y finalmente, con enorme perspicacia, me dijo, ¿pero usted qué quiere exactamente? Entonces yo le dije, yo quiero un trabajo. Entonces me dijo, bueno, me dice, es un poco difícil, pero espere. Entonces llama a la secretaria y le dice, llámelo a tal, a un hombre, ¿no? Entonces, mientras tanto, él mismo llamaba por teléfono a esa persona. Entonces lo atiende y empezó a insultarlo directamente. Entonces digo, pero ¿cómo le va a pedir luego algo para mí si lo está insultando? Y después me enteré que era un empleado de él, es decir, el encargado de prensa de su campaña. Lo que pasa es que al mismo tiempo era un personaje importante. Entonces me dice, bueno, le dice, ¿cuándo lo puedo recibir? Entonces, esta tarde a las 6. Entonces, esa tarde a las 6 voy a la agencia F, que era donde me dijo que fuera. Entonces, me hacen pasar a un salón normal, al rato me hacen pasar a un salón un poco más lujoso, al rato a otro salón más lujoso todavía, entonces pregunto, ¿quién es la persona esta? Entonces me dicen, es el presidente del directorio. Entonces digo, bueno, es mi oportunidad, porque después de oír cómo lo insultaba, seguro que no se atreve a preguntarle si lo que yo le voy a decir es cierto o no. Entonces, finalmente me atiende el hombre este, y entonces me dice, bueno, mi amigo me dice, ¿qué puedo hacer por usted? Me dice, bueno, le dije, me dijo Manolo que usted me va a conseguir un trabajo. Entonces el hombre dice, bueno, no sé, dice, bueno, le digo, esos son problemas suyos. Le digo, a mí Manolo me dijo que usted iba a conseguir el trabajo. Entonces el tipo me dice, bueno, no sé, le di mis antecedentes, que yo tenía antecedentes porque había trabajado en 2 diarios importantes de Argentina, y me dice, bueno, dentro de una semana se reúne el directorio, y así que tendremos noticias. Entonces me fui y a la semana me dijeron, venga a las 6 de la tarde y hable con tal. Y el que era ese tal era el director internacional. Entonces entré y me dice, bueno, su horario es de 6 a 12 de la noche. Y ahí empecé a trabajar. Es decir, que a las 2 semanas de estar en España sin conocer a nadie, ya tenía un trabajo bastante bueno. Bueno, Óscar, estamos a punto de cerrar para dar paso a las intervenciones de los que nos acompañan esta tarde y que se han acercado hasta la casa de Patraix. Para los lectores que se encuentren con nuestros 2 volúmenes, antologías publicadas por editoriales distintas, no tenemos aquí la última versión en Argentina, pero yo creo que hay algunas constantes, corrígeme o añádeme alguna si me he quedado corto con ellas. La primera antología comenzaba con Máscaras de polvo, y ahí era fácil ver como la textura de estos relatos, los desplazamientos, máscaras venecianas, el cementerio de San Michele, en una galería subterránea, prácticamente en penumbra, un personaje, posiblemente tú, desplazado, también movido en el espacio, en el tiempo, el estupor, la perplejidad, el fingimiento, es otra constante de tus relatos. Un distanciamiento siempre divertido, irónico, no exento de una cierta melancolía ante la existencia. Me dejo algo más que van a encontrar los lectores que se acerquen a entrar en la orilla o en la
o queda tu relacionado con la nueva teología argentina? Bueno, yo creo que cada uno se encontrará con algo diferente. Espero que nadie se encuentre que todos se encuentren con lo mismo. Es decir, a algunos les gustará algún relato más que a otros. Lo que pasa es que yo creo que el libro tiene más sentido si se lee como una novela de relatos. Si se lee como si cada relato fuera un capítulo diferente. Aunque cada relato puede leerse independientemente, pero yo aconsejo leerlos todos juntos porque entonces eso da como una sensación de movimiento desde los 3 años hasta la mayoría de edad. Entonces pienso eso, que ojalá que cada uno encuentre una cosa diferente. Bueno, pues damos por aquí cerrada la intervención de Óscar, pero podemos ahora abrir el turno de algunas preguntas, cuestiones del público. ¿Te parece, Óscar? Sí, perfecto. Bueno, Detrás de la lluvia. Mi primer recuerdo es de cuando tenía unos 3 años, o un poco menos. Estaba subido en un sillón y miraba por la ventana unas flores que temblaban bajo la lluvia en el patio. También miraba las gotas que caían en el cristal y se deslizaban hacia abajo con cierta indecisión. Me interesaba la manera en cómo salpicaban en el borde de la ventana y la forma que adquirían al hacerlo. Las flores eran hortensias, de esos colores variados que van del azul al blanco sucio, pasando por el violáceo. Y mientras yo miraba las flores y la lluvia, detrás de mí oía unas conversaciones en voz baja entre mis padres y otras personas, pero no comprendía lo que decían. Creo que me interesaba más lo que pasaba detrás que lo que estaba viendo. En ningún momento dejé de mirar por la ventana.